Bienvenidos al Colegio de Abogados de Quilmes nuevamente. Bienvenido, doctor Carlos Romano. Es un placer nuevamente tenerlo con nosotros. Un honor, enaltece nuestro colegio desde ya. Gracias a los colegas por sumarse. Bueno, el tema de hoy, muy candente, por cierto, es derechos humanos, niñez y DESCA, estos derechos humanos sociales y culturales, ¿no? Antes que nada, antes de pasar al doctor, yo quisiera leer una breve síntesis de su currículum que todos pueden ver en la página. Mara Granja va a subirles a ustedes también para que puedan ver el currículum ampliado, ya que el doctor no me permite leer su extensísimo currículum. Simplemente voy a decir que es experto internacional en niñez, investigador y coordinador en crisis internacionales, doctor en ciencias jurídicas con especialidad en derechos humanos, magíster en derechos humanos y derecho internacional humanitario, profesor de posgrado, escritor, conferencista, juez y embajador ad honorem. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido al Colegio de Abogados de Quilmes. Lo escuchamos. Bueno, un placer de estar con ustedes. El saludo a través del doctor Rodríguez Bazarlo a todo el Consejo de Quilmes, y mi agradecimiento en particular a Boyilda, a Mara y a Denise, que están operando allí. Y bueno, mi particular estima a todos los presentes. Hoy vamos a tocar un tema con el cual, contrario sensu de lo que siempre hago, voy a querer compartir. No sé si estoy habilitado a compartir pantalla. A ver. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla desde... a ver, quiero verlo de... subir esto. Aguarden, sí, que quiero ponerlo en... Ahora sí. Pero lo bajo sin querer. Perdonen, al hablar de este fenómeno, la presentación desde la página, desde el principio. Ahí está. Perfecto. Al hablar de justamente el tema DESCA, hay algo que tenemos que entender que es el principio base con el cual empiezo este tipo de conferencia, y es que la persona humana no es el objeto, sino el sujeto activo del desarrollo económico y social. Fundamentalmente, también tenemos que hablar de vulnerabilidad y que son derechos humanos, que hay una larga confusión al respecto. Por eso les estoy explicando que vulnerabilidad tiene que ver con la palabra cercenamiento. Hay derechos conculcados y que personas vulnerables fundamentalmente se vincula a cierta desventaja sobre el margen de aplicación de esos derechos, más que nada justamente en el campo de estos derechos humanos de los que estamos hablando, el campo de la salud, la educación y la seguridad. Pero también hay que agregar otro término, que es el de grupos vulnerables, que tiene que ver con colectivos ajenos al sistema. Esto es, los romanos decían hostis alienígenas a todo aquel que estaba contrario al sistema del imperio, y hostis alienígenas justamente hostil y extraterrestre, por poco así manifestarlo. Pues bien, esos son los colectivos que en cierta medida nuestra Constitución, en el artículo 75, tanto en el inciso 17 como 23, incorpora, y que tiene que ver ni más ni menos con nuestra niñez, la mujer, los ancianos, las personas con discapacidad, personas indígenas y, a través de las convenciones internacionales, personas con diversidad sexual y afrodescendientes. Cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, ahora vamos a ver dónde ubicamos a los DESCA. Por lo común, en las universidades comentamos 5 generaciones, o 4, y una quinta que estamos trabajando, que tiene que ver con los derechos civiles en la primera, los derechos políticos en la segunda, estos derechos en la tercera, y en la cuarta, tanto el derecho al desarrollo de los pueblos como el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente. La 5 ya tiene que ver con la ciberidentidad. Pero bueno, yo vieron mis preferidos en el campo de la explicación de los derechos humanos. Siempre prefiero a Karel Vasa, que es un checo,
Naciones Unidas del 77, muy importante función en 1979, que los circunscribe a 3 generaciones de derechos humanos. Ahora van a ver por qué me gusta Karel Vazak en su definición. Porque él habla de una primera generación que conglomera tanto a los derechos civiles como a los políticos. Me habla así de derechos individuales. Estoy entrando en la clasificación de Karel Vazak porque saben que, a ver, soy un crítico del sistema internacional de ONU en el buen sentido, acorde a la disfuncionalidad que tiene, y soy un fanático de los valores que se fueron generando en el nuevo sistema. Pero por ende, no voy a dejar de decirles que estamos retrasadísimos, todavía seguimos discutiendo sobre derechos individuales, y hay una segunda generación para Karel Vazak que tiene que ver con estos derechos, que son derechos de la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. Más una tercera generación que tiene que ver ya con derechos colectivos, muy vinculados a derechos emergentes y derechos de la solidaridad. Para ir profundizando un poco, y por supuesto después quedarán las preguntas, estos derechos de primera generación son entonces fundamentalmente derechos libertarios, es decir, surgen de proteger al individuo de los excesos del Estado, hablan de libertad individual, no discriminación, derecho a la vida, participación en la vida política, y por supuesto después se van sumando la libertad de expresión, derecho al juicio justo, la libertad de circular, la libertad de religión, de sufragar, todos volcados intensamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, y por supuesto vienen de arrastre, pero ya de la Revolución Francesa, incluso de 1215 con la Carta de Juan Sin Tierra en Bretaña. Estos derechos de primera generación, para que ustedes entiendan, están referidos a decirle a ese estado abstente, estado limitate. Los derechos próximos de segunda generación tienen que ver con la equidad y la igualdad. Tienen que ver con la protección al trabajo, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a prestaciones por desempleos, y son los que se consagran fundamentalmente en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es como decir, Estado, ocúpate y facilita las cosas. Estos derechos entran de lleno en lo que ustedes saben que después de Nuremberg hay un cambio de modelo sistémico, lo mismo que va a haberlo ahora al salir de la pandemia. Lo que estaba regido por los derechos mancomunadamente individuales en la Revolución Francesa, entran después en un esquema de solidaridad y de tratar de limitar en lo mejor posible a un Estado autoritario. Veníamos del nazismo. Los derechos de tercera generación, fundamentalmente solidarios, requieren de un esfuerzo internacional importante, requieren de cooperación internacional, que va a ser una palabra que varias veces voy a repetir, porque la base del sistema moderno de derechos humanos tiene que ver con la solidaridad y la cooperación internacional. Y son el derecho al desarrollo, a la paz, a la calidad de vida y a las garantías frente a la manipulación genética. Eso es Karel Vazak. Es un poco también decir aquí, comunidad, anímate. Luego están los de quinta, que los tenemos en desarrollo, que tienen que ver con el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital y la identidad digital. Esto, sé que a veces suben a mis conversaciones profesionales o investigadores no del derecho, es muy jurídico, es como desde el derecho tratamos de interpretar el desarrollo de los derechos humanos. ¿Cómo lo hicimos? Y miren, ahí estoy poniendo, porque en 1988, según mi investigación, empezamos a hablar de un derecho de tercera generación dentro de la segunda, empezamos a hablar de derecho ambiental,
dentro de lo que son los económicos, sociales y culturales, por su franca relación íntima a lo que estaba ocurriendo ya con el planeta, que era un tema de agotamiento de recursos, agotamiento de recursos por mala administración de recursos y el principio del recalentamiento de la Tierra. Hoy comentaba que estoy viniendo del sur, viendo 5 metros más atrás los glaciares. Fíjense que si me tengo que hacer o hacer referencia a una reseña actual, estoy proponiendo que existe una voluntad política muy limitada de hacerlos cumplir estos derechos de segunda generación. Y que para que los individuos puedan utilizar sus propios recursos, deben tener recursos que puedan utilizar. Con lo cual es muy factible, o no factible desde mi apreciación, sino desde lo real. Yo digo desde lo que es mi investigación. Supuestamente creo que estamos discutiendo mucho y estamos limitados a derechos de primera generación para no entrar en estos que implican un recambio del Estado en su modalidad y de todos los recursos económicos existentes en la modernidad. Quiere decir que hay una resistencia que yo diría que viene desde los 80, que bajo el nombre oculto de posmodernidad, que para mí no existe, en realidad lo que está retrasando es la circunstancia de una nueva era. Si tengo que hacer una reseña principal, siempre voy a partir dentro del esquema contemporáneo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esto tiene que ver con conseguir un ideal común, esto es lo que se planteaba, conseguir el respeto de derechos y libertades por medidas progresivas. Cuando uno habla de medidas progresivas, yo a veces me asombro del concierto desde los académicos y los vinculados al derecho en particular. Es decir, el principio de progresividad tiene que ver con ajustar y llevar a los niveles domésticos o al derecho local justamente la Declaración de Derechos Humanos y su inclusión progresiva mediante medidas de planeamiento político. El principio de progresividad no tiene que ver con crear o decir otros derechos a los ya existentes, sino justamente en ajustarlos. Y se confunde a veces con el principio de no regresividad. Cuando los estados declaran derechos humanos, estos no tienen regresión, ni tienen debate de regresión. De manera que esas medidas progresivas ya anunciadas cuando surge el nacimiento del sistema, tienen que ver con la consideración base de lograr una lingua franca, una misma lengua, y esa misma lengua es ni más ni menos que el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es la ciencia de derechos humanos, muy manoseada, muy poco ajustada a tener afinidad política con algo, porque esto no tiene que ver ni con política ni con religión. Sí asume mucho cuerpo la filosofía y particularmente la filosofía del derecho. Pero lo cierto es lograr una serie de valores y reconocimiento de atributos de la persona humana que van a ser lo mismo vistos en la India, que en China, que en Argentina, que en Bolivia, que en todas partes más allá de la cultura y la diversidad. Esto nació para convocar y enriquecer diversidad desde la no discriminación, no para generar algo igualitario y evitar la no discriminación a partir de eso. Tanto es así que si vamos a nuestro sistema regional, por el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 26 es muy claro, dice lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Ahí lo tienen, dentro del campo regional. Artículo 26. Dentro de ese artículo 26 que leo salud, leo educación, leo nutrición, leo cuidado del medio ambiente, leo que una doctrina científica, no una ideología, no un dogma, y una primera perspectiva, que es la que ahora les tengo que comentar, que es la perspectiva familiar. Es decir, ustedes saben que cuando uno habla de perspectivas, habla de una mirada en común, es como las artes gráficas,
siempre lo explico porque cuesta ahí donde está la confusión. Perspectiva tiene que ver con la modalidad y la forma en que yo quiero hacer ver un criterio para un montón de personas que en el mundo tienen diferentes culturas, diferentes concepciones religiosas o no. Esta perspectiva familiar en realidad no tiene que ver con la construcción de un modelo familiar determinado, sino que justamente todo lo que es perspectiva tiene que ver con modalidad. Y lo siento como necesidad explicarles esto porque no puede haber desarrollo de las otras perspectivas, perspectiva de niñez o perspectiva de género, si no entiendo que el sistema se consolida a través de esta perspectiva como modalidad y por algo muy sencillo. Fíjense lo que estoy escribiendo ahí en este libro que lo pueden encontrar en la página web porque es el único que tengo digitalizado. La realización de muchos de los derechos económicos, sociales y culturales del individuo se produce en el contexto de un hogar. Esa es la unidad económica más pequeña. No estoy hablando de un hogar definido conceptualmente como una estructura. Estoy hablando de familia en función práctica y hasta puedo hablar de un hogar monoparental para que ustedes comprendan. Eso es funcionar en materia de derechos humanos. Nunca elimino un derecho bajo la circunstancia de la progresividad que tengo que tener sobre otro, porque los derechos humanos son interdependientes, y nunca elimino, voy en contra de una perspectiva de la mano de otra perspectiva que quiero implantar. Eso creo que fueron grandes errores de divulgación por parte de los que hacemos derecho. Así la familia, construcción, práctica familiar, se precede al Estado, que tiene una función facilitadora. ¿Hacia qué? A esas normas en función de la concepción práctica familiar. Esto lo van a encontrar no solamente en la Declaración Universal, sino que se repite en los diferentes pactos, el de derechos económicos, sociales y culturales, el de civiles y políticos, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo no social, se repite en nuestra Convención Americana, se repite en la misma CEDAW, en Belén do Pará. Bueno, ya di muchas charlas el año pasado, incluso acá en Quilmes, explicando esto. Si quieren, pueden solicitar los videos de las charlas con claridad en cada uno de los artículos donde van a encontrar funcionalidad práctica familiar como requisito de desarrollo de los derechos humanos. Y una característica, estoy poniendo allí en mi libro, de la intervención del Estado como servidor de la persona humana y la familia sobre Rodesca, es que vuelven más importante, o se vuelven más importante al aumentar las tasas de urbanización y pasar la humanidad de la macrofamilia a la familia de hoy. Las obligaciones hacia los ancianos o discapacitados, de los que en la sociedad agrícola tradicional se ocupaba su familia, deben ser atendidas cada día más por el Estado y por consiguiente por la sociedad nacional en su conjunto. ¿Qué pasó? Antes de partir de Nuremberg, y si le preguntaran a los abuelos de nuestros abuelos, a los padres de nuestros abuelos, por un modelo familiar para entender qué es perspectiva, les hubieran hablado de su tribu, de su clan, de nuestra genética principal. No se olviden que el Estado es una construcción casi caprichosa de jurisdicciones nacionales para monarcas que viene a traicionar el concepto macrofamiliar y en vez de conjugarlo, también se lo pone. De modo que esa tensión se transmite a mediados del siglo XIX a todo lo que trabajamos derechos humanos. De así que nos interesa mucho fundar esta concepción sobre el esquema macrofamiliar. ¿Por qué? Porque también vimos que la urbanización después la fue atomizando cada vez más. Y esa unidad pequeña, económica y directa, fue debilitada y entró en dependencia absoluta, no ya de la comunidad y de la sociedad, sino del Estado. Así como los Estados también entraron en dependencia en cuanto a sus recursos económicos de alguna que otra corporación que sostiene el timón.
Esto no es novedoso para ustedes, nosotros lo llevamos al Frente Nacional en la propia Constitución, como recién citaba, pero también en la propia Ley Nacional 26.061. Esto lo van a encontrar en el artículo 3, el pleno desarrollo personal de los derechos en el seno medio familiar, social y cultural. Y el artículo 4 habla de que todas las políticas de niñez deben tender y se elaborarán en función del fortalecimiento del rol de la familia. Si tenemos que buscar una definición conceptual, vayan al artículo 7 del 415, nuestro decreto reglamentario nacional de la ley 26.061, en el cual lo van a ver que es un concepto de familia ampliado. Si tenemos que verlo desde el punto de vista de la convención, y no solamente esto está en el preámbulo, léanlo y lo van a encontrar, sino que el propio artículo 27 habla de adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a dar efectividad al derecho del niño. Esto es algo que la Convención sobre los Derechos del Niño le impone a los estados en función de ser un facilitador a los padres para que estos niños se desarrollen. ¿Cuál es la cronología en todo esto? Perdón si voy rápido, pero me interesa más que nada quedarme a charlar con ustedes. El Power está en mi página web, lo pueden descargar ya mismo si quieren, o después que terminemos. Pero le prometí a la anfitriona conversar y por eso me apuro. ¿Cuál es la cronología del desarrollo de niñez INDESCA? Miren, en 1924 surge la Declaración de los Derechos del Niño, que es la primera, la inicial, en un movimiento pro niñez, y lo primero que afirma es el derecho a la nutrición. Yo les estoy diciendo para que vean cómo estamos posicionando a veces la mirada y por qué les dije que todos los derechos humanos son interdependientes y se asisten entre sí, que si estás hablando de uno solo de ellos, en realidad estás relegando, que no puedes hablar de un núcleo duro de derechos humanos en realidad porque implica entender que algunos son menos importantes, pero que si cuando empezó todo esto en 1924 se admitió como derecho humano principal de una niña o un niño, y es la nutrición. La declaración indica que el normal desarrollo debe ser tanto material como espiritual, y afirma principalmente que debe alimentarse al niño hambriento. ¿De qué vale hablar de derechos humanos si no entendimos nada? Si todavía no conseguimos progresividad y efectividad sobre el hambre de la niñez mundial. Y bueno, de allí que soy un crítico del sistema. En 1959, el artículo 14 de la Declaración ONU dice: tendrá derecho a crecer el niño y a desarrollarse en buena salud. Y tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también lo dice en el artículo 10 y habla de protección y asistencia en favor de la niñez. Aquí estamos en el año 66. El artículo 19 de la Convención Americana, ustedes saben que el Pacto de San José en 1969, dice que todo niño tendrá derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte, miren esta trilogía que se repite en todas las convenciones, pero mírenla por favor, porque hay gran confusión en esto. Por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. Los derechos dependen de esta trilogía y de cómo estén armónicamente realizadas e interdependientemente realizadas. Yendo otra vez a la circunstancia de la que hoy me toca hablar, recuerdo que me ha invitado muy amablemente el Colegio de Abogados de Quilmes a que hable de derechos entonces de tercera, desarrollo, medio ambiente y derecho a la paz el 11 de mayo a esta misma hora. Yo lo que les digo es que en cuanto a salud, alimento, educación, funcionan los artículos 24 de la Convención y habla del más alto nivel posible de salud en la vida de un chico. Y hablan de ayudar a los padres, otra vez, es el Estado facilitador al grupo familiar a dar efectividad al derecho del niño
a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Vean cómo concluyen que la persona humana es una integridad, no algo disgregado o separado o definido por cuerpo y alma solamente, y a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia. Me está diciendo que el Estado también debe ocuparse de asegurar que los padres alimenten a sus hijos, de allí los juicios de alimentos y tanta estructura judicial que no puede frenarse en pandemia ni bajo ninguna otra crisis. Y también me está hablando de desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de una niña o niño. Esto es el artículo 29, esto en el campo de educación, y tengo una observación, que nadie se moleste. Cuando se habla de personalidad, se está hablando de personalidad jurídica, más allá de la importancia de la identidad detrás de la personalidad. Se está hablando de la personalidad jurídica porque justamente, y desde siempre, es lo más aprisionado en la vida de un chico. Es su ser frente a la sociedad y frente al Estado, no otra cosa en el desarrollo de la Convención. Y esto está totalmente asegurado a través del artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Para que tengan una idea, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es de abril de 1948. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es a todo el planeta, es de noviembre de 1948. Ya antes en la región estábamos hablando de personalidad jurídica, y esto está incorporado al artículo 3 del Pacto de San José de Costa Rica, y tiene que ver con el reconocimiento como sujetos de derechos y obligaciones sin discriminación y en condiciones de igualdad. Yo cuando veo esos juicios en tribunales donde se dirime primero la capacidad para asegurarle el derecho a un niño, un derecho que tiene asegurado por su propia personalidad jurídica, porque es persona, hay que avisarles a la gente, y que porque es persona tiene personalidad jurídica tanto y mucho más que una SA o que cualquier otra, no puede verse limitada la personalidad jurídica en cuanto a la defensa de sus derechos por la capacidad. De esto me hablan de los derechos humanos. Otras cuestiones podrán ser del derecho civil. Lo cierto es que cómo llegamos a este desencuentro del derecho con desenfado, en realidad lo que hay es un desencuentro primero político, que después se transmite al derecho, y se va con esto es lo que me está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. 237 millones de jóvenes entre 10 y 24 años son los que se consideran dentro del continente americano. La Comisión Interamericana observa constantemente situaciones estructurales de inequidad y desigualdad, y que esto ocasiona en niñas y niños y adolescentes barreras que funcionan como oponibles al acceso para gozar plenamente de sus derechos. Todo esto también lo hablé el año pasado, pueden bajar videos de la web, PowerPoint, porque también enfrenté lo que ocurrió con la resolución 120, que fue de marzo del 2020, emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estaba advirtiendo sobre ciertas circunstancias que nos podrían llevar a esquemas de poca democratización. Y también, después ya en agosto, la resolución 103-20 de la Comisión Interamericana, que vuelven a hacer referencia a estas preocupaciones. UNICEF me está diciendo que en el continente tenemos 72 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza multidimensional. Esto es, la vulnerabilidad se multiplica de acuerdo a determinadas circunstancias. No es lo mismo una niña que una niña con discapacidad o que una niña con discapacidad dentro de una comunidad wichí en este momento. Y que al carecer de acceso a la atención médica, educación, nutrición adecuada y vivienda digna, incorpora unos altos índices, a su vez de violencia, y que tenemos la mayor tasa de homicidios de adolescentes y jóvenes. Esto está registrado por la Comisión Interamericana. Ahora vamos a hablar también rápidamente
de cada uno de los derechos DESCA que puedo tocar, y vamos a dejar derecho al medio ambiente para el día 11 de mayo. Al ingresar al tema derecho a la salud, les estoy diciendo, las medidas apropiadas rondan alrededor de derechos que provienen de convenciones. No pueden ser las medidas las que el Estado pueda o crea políticamente conveniente brindar. Acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema de falta de entendimiento en esquemas de gobierno que se piensan que gobernar es solamente hacer política o política por la política misma, y que no entienden de que hay pasillos, barreras, que el derecho tiene dimensionado en el campo de derechos económicos, sociales y culturales, que no puede dejar de cumplimentar. El artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño habla del disfrute del más alto nivel en el esquema de salud. Y dicen que los estados se esforzarán para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. El artículo 24 habla de reducir la mortalidad infantil. Les recuerdo, esto fue en 1989, la sanción de la Convención. Y habla de asegurar la atención primaria de la salud, de combatir enfermedades, principalmente la malnutrición. Vea cómo ya se empieza a meter también en el esquema del derecho alimentario. Y cómo el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable, salubre, deben vigorizarse como un derecho del niño. El niño tiene derecho al agua. El niño tiene un derecho humano declarado a un agua potable, a una nutrición definida. El Estado debe facilitar de que ese encuentro ayude a que en ninguna familia falten este tipo de cuestiones. Y teniendo en cuenta, por eso le empezamos a llamar ya DESCA desde el 88, fíjense, en el 89, los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Y sigue, atención sanitaria prenatal y postnatal. Y por fin, los estados se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización de este derecho. Ustedes lo ven, les vengo hablando de cooperación internacional desde el 48, lo vengo repitiendo en cada uno de los pactos internacionales más importantes, lo reitero en la Convención sobre los Derechos del Niño, y resulta de que si un niño tiene hambre en África o en la Patagonia Argentina, no está recibiendo cooperación internacional en el manejo de este derecho vinculado a un sistema internacional de protección. El caso Poblete Vilches, ustedes por favor no se quedan solamente con los que digo, sé que después, por eso les estoy brindando el PowerPoint en la web que está ahí abajo, enunciada en cada uno de las filminas. Ustedes lean por favor el artículo 24 con respecto al derecho de la salud, y después lean el caso Poblete Vilches contra Chile, que en realidad no fue respecto a un niño, sino de una persona adulto mayor que no recibió, no le llegó la ambulancia que la obra social le debía en ese momento de agitación y agonía en su vida, y que por ende murió. Justamente en la lectura de este caso, en un buen trabajo de amigos, Clericó, una mexicana, y Aldao, Martín Aldao, profesor mío cuando estudiaba ciencias jurídicas, dice, sobre el eje del artículo 26 de la Convención Americana, este artículo toma de la Carta OEA los incisos I y L del artículo 34 de la Convención Americana, que establece, entre las metas básicas de los países miembros, la defensa del potencial humano mediante la ciencia médica y la generación de condiciones urbanas que hagan posible una vida sana. Vean cómo relaciona la vida sana tocando estos artículos, y de paso anoten estos artículos que deben estar en todo juicio de alimentos. Y del inciso H del artículo 45, también de la Convención Americana de Derechos Humanos, toma el mandato de desarrollo de una política eficaz de seguridad social. Y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, retoma el artículo 13, que habla del derecho de toda persona a que su salud sea preservada
por medidas sanitarias de asistencia médica. A su vez, siguen en este maravilloso trabajo, se señala el Corpus Juris Internacional en el inciso primero del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla la salud dentro de un nivel de vida adecuado. Nivel de vida adecuado es un término que después las convenciones van a empezar a utilizar. Y ya van a ver por qué. Y del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que después da lugar a los DESCA, toma la obligación de adoptar medidas para asegurar la asistencia y servicios médicos, lo mismo que del artículo 10 reitera la salud de los grupos de más alto riesgo. Muy importante para entender ahora en la pandemia. ¿Cuál es la resolución de la Corte en el caso Poblete-Vilches? La Corte sostiene que el derecho a la salud respecto de la atención de urgencia es de cumplimiento inmediato. Reitero, fue sancionada la República de Chile por la no atención inmediata de una persona mayor. Después sigue. La Corte, que esto estoy tratando algo textual de la sentencia, no se pregunta si el Estado tenía buenas razones para no cumplir con sus obligaciones. En cambio, se pregunta qué hizo para honrar la obligación de cumplimiento inmediato que surge del derecho a la salud. ¿Esto qué ocurre? La mayoría de los estados, cuando enfrentan demandas en la Corte Interamericana con respecto a DESCA, con respecto a derechos económicos, sociales y culturales, lo primero que generan como defensa es decir que eso depende de su política económica y que no tenían los recursos, o que el gobierno de atrás le dejó no sé qué lío, y a la Corte no le interesa eso. Por eso, es decir, no interesa saber si había buenas razones para no cumplirlos. Lo que le interesa es preguntarse qué hizo por dignificar los derechos humanos consagrados en la Comisión Interamericana. Proseguimos. Derecho a la alimentación. Perdón si voy rápido, pero me gusta más que nada charlar. El artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño es el que me habla del derecho alimentario. También en algún momento retoma el derecho a la salud, después lo van a ver, e incluso a otros derechos. Pero está, perdón que me tomo un mate, está hablando ese artículo 27 de un nivel de vida adecuado y de su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y también me está diciendo que los estados deben facilitar a los padres u otras personas encargadas del niño esto que les incumbe, que es la responsabilidad para su desarrollo. Vale decir, vuelvo a reiterar, porque tengo un problemita conceptual que a veces me lo traducen en política y la verdad que poco me importa. Venimos de un sistema que enfrenta a un Estado autoritario sobre la realización de aquellas cuestiones que antes se ventilaban tranquilamente y armónicamente o no dentro de un esquema tribal o macrofamiliar. Y pasamos a la idea de que si el Estado no es un buen facilitador, tampoco es aquel que va a configurarse como un rector en el campo de la educación o en el campo de la salud y alimentario. Me lo está diciendo, y ya les diría lo más cercano, la propia Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27. Por eso es que los estados adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables. Por favor, vayan al artículo, les estoy leyendo casi textualmente el artículo, que hay en el Power lo que hice es simplificar y acortar. Y proporcionarán a los estados asistencia material y programas de apoyo, particularmente respecto de la nutrición, el vestuario y la vivienda. Y otra vez, los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres. Facilitar los juicios alimentarios. Yo les diría que registrar a los deudores alimentarios. Y me está diciendo, al final, otra vez, la necesidad de convenios internacionales y de concertar nuevos convenios. ¿Por qué? Porque ya en el 89 se veía que esta humanidad no tenía más ganas de realizar convenios internacionales. Porque no tenía feeling con un sistema que los iba a obligar internamente en su esquema pseudo-soberano sobre derechos humanos.
Esto implica que tampoco hubo concertación de convenios en el marco de la diversidad sexual o que no hubo desarrollos de perspectiva. Fíjense que la perspectiva de género no es convencional, no aparece nunca en la CEDAW, de 1979, recién aparece en 1995 en un tratamiento que hace el Consejo de Mujeres en Beijing. Esto tiene que ver con que les estoy hablando acá de derechos, si se quiere, duros, no yatur, tiene que ver con el Pacto Internacional en el artículo 11.1, que me vuelve a hablar de un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido, vivienda. Me vuelve a hablar de asegurar la efectividad de los derechos y del reconocimiento de los mismos mediante cooperación internacional. No suena en el ambiente político y de ejecución de planificación en el mundo la cooperación internacional, que es lo primero en lo que arrancamos. Es decir, no podemos poner de acuerdo cómo vamos a tratar una pandemia, qué decirle sobre la disfuncionalidad. Lo que ocurre es que cuando di mi tesis doctoral, cuando empecé a trabajar mi tesis doctoral, justo se me ocurrió hablar sobre la disfuncionalidad del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Y bueno, en aquel entonces era mala palabra. Lo cierto es que en este pacto, ya terminando, el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre es de garantía de cooperación internacional. Y por fin el artículo 12.1 ahí, donde me habla otra vez del disfrute del más alto nivel en lo físico y mental y de la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y del sano desarrollo de niñas y niños. La CEDAW misma, en 1979, también me habla de garantizar servicios apropiados en relación al embarazo, el parto, el periodo posterior al parto y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. La convención vuelve a hablar en el artículo, así como en el artículo 24, en el 28, del más alto nivel posible de salud, sobre la enfermedad y la desnutrición y de la provisión de alimentos suficientes, nutritivos, agua potable y saneamiento apropiado, y que proporcionen a la familia información sobre las ventajas de la lactancia. ¿Alguien a esta altura del partido me puede discutir de que el agua potable no es un derecho humano? En 1990, en la Declaración y Plan de Acción sobre la Supervivencia, eso fue en la Cumbre Mundial, logra una declaración que es dar la mayor prioridad a los derechos del niño. Y incoa 7 objetivos primarios y 20 secundarios, que se los digo por arriba, pero están escritos ahí en Comunidad Organizada, Niñez y Derechos Humanos, que tiene que ver con una reducción a la mitad de los niveles de desnutrición severa que estaban testeando en 1990 en los menores de 5 años, de primera infancia, con 7 objetivos secundarios: reducción de los casos de bajo peso al nacer, miren esto, reducción de la anemia por carencia de hierro en las mujeres, eliminación de todos los trastornos causados por la carencia de yodo, la eliminación total de la carencia de vitamina A, la capacitación de las mujeres para que alimenten a sus hijos durante los primeros meses de edad, la institucionalización y vigilancia y promoción del crecimiento y la difusión de conocimiento y servicios de apoyo para aumentar la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria familiar. Esto lo incorporé en la denuncia ¿cuándo fue? Marzo de 2020, con respecto a los 33 niños wichí muertos por desnutrición devenida, de deshidratación, también por envenenamiento de aguas, en la provincia de Salta. El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional justamente dice que los estados deben tomar todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias. Eso lo van a encontrar como observación número 6. ¿Saben en qué año? 1982.
La Corte, en 1999, la Corte Interamericana, nuestro sistema jurisdiccional regional más alto, tiene dicho que el derecho a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Y por fin, ya termino, derecho a la educación. En 1948, volvemos a la inicial Declaración de Derechos Humanos, la Mater, si se quiere, la Matrix, está hablando de un ideal común en el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse, promoviendo ¿cómo? Promoviendo la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades de las personas. Miren que lo que primero pensaron los padres de este sistema de derechos humanos es justamente la enseñanza y la educación de los mismos. Y ahí es donde me habla de medidas progresivas de carácter nacional e internacional y la aplicación universal efectiva de este tipo de derechos. En la convención, yendo al microsistema niñez, que en realidad es un gran colectivo, seguramente el mayor de la historia de la humanidad en este momento, tenemos que los Estados partes reconocen este tipo de derechos de la educación en condiciones de igualdad y obligan a que los Estados generen progresivamente la introducción del derecho. Y cuando hablan del derecho y lo definen, hablan de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, enseñanza secundaria, que incluye una enseñanza también de cierta profesionalidad o en oficios, la enseñanza superior accesible para todas y todos, y sobre la base de la capacidad, meritocracia, como dice. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación, educacionales, profesionales, y que tengan acceso a ello. Reducir las tasas de deserción escolar. Y hablan de una disciplina escolar que se debe administrar de manera compatible con la dignidad humana de toda niña o todo niño. Por fin, refiere otra vez a la cooperación internacional en este marco de realización de este derecho. Especialmente, miren al final, teniendo en cuenta lo que ocurre en los países en desarrollo. No solamente el artículo 28, también el artículo 29 habla de la educación y dice que va a estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de cada niño, a inculcar el respeto de los derechos humanos. Yo estoy relatando esto porque no veo que se hable de derechos humanos en las escuelas secundarias, por ejemplo. Y no veo que se hable con conocimiento de derechos humanos. Sí, a veces, la verdad, estamos sometidas a apreciaciones dogmáticas, religiosas o ideológicas políticas. Eso no son derechos humanos. Inculcar el respeto a los derechos humanos implica partir de la Carta de Naciones Unidas, muy fácil. Inculcar el respeto a los padres, me está hablando del artículo 29 de la Convención, de su propia identidad cultural, de su idioma. Amigos, cuidemos el español. Toda la forma imperialista de integración en la historia de la humanidad fue siempre a través del idioma. Hablamos el latín con los romanos y hablamos el inglés de continuo todavía. El idioma como valor de educación cultural es primordial en el aspecto de la defensa, de los valores nacionales, de aquel país en el que se vive, desde ya, porque esto es universal. El artículo 29 habla de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexo y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y fundamentalmente personas de origen indígena. Yo creo que sepan, porque es un tema que trabajo, que nuestras comunidades indígenas están muy afectadas por la falta de educación en su propio lenguaje, pero por sobre todo por la afectación al medio ambiente de sus lugares culturales y nativos. También habla, el artículo 29, de que dentro del marco del derecho a la educación debe estar inculcar el respeto al medio ambiente. La observación número 1, ustedes saben que detrás de toda convención
está todo tratado, hay un comité de seguimiento, en este caso el Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con respecto a la educación, habla en el punto 3 y habla de promover y reforzar valores éticos, educación para la paz, la tolerancia, el respeto al medio ambiente, de forma integrada, holística. A ver, esto está dicho, pero no hace mucho. A este respecto, la educación debe tener lugar en el seno de la familia, pero también les corresponde un importante papel a las escuelas y las comunidades. Y se hace particular reseña en que los niños tienen que trabajar en proyectos ambientales, locales, regionales y mundiales. Esto lo van a ver refundido en el punto 22. El comité destaca el papel de la supervisión a escala nacional que trata de garantizar que los niños, los padres y los maestros miren los protagonistas. Por favor, niños, padres y maestros deben y puedan participar en las decisiones relativas a la educación. Educar para la vida, el respeto, la paz, atender la casa común. Bueno, termino con esto. ¿Ven la fecha? Porque estoy preguntando de dónde voy a focalizar y cómo la atención en materia de derechos humanos. Ustedes saben que en el 2018, justamente como parte de ese libro digitalizado, ya también yo venía relatando que en la asamblea número 73, Antonio Guterres, el secretario general de ONU, se estaba quejando abiertamente sobre la disfunción del sistema internacional, sobre la falta de reglas que estaban teniendo las grandes potencias detrás del Consejo de Seguridad. El 12 de abril, hace poquito, ¿verdad?, Antonio Guterres señaló que en el último año se ha producido un aumento de 5 billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo y urge esto a un cambio de paradigma económico para lograr alcanzar un desarrollo sostenible y evitar una crisis de larga duración. El titular de la ONU señaló que la recuperación de la pandemia y el impulso necesario para una respuesta global, equitativa, al momento que vivimos, están poniendo a prueba el multilateralismo, esto es el sistema, ¿ok?, de encuentro, un supuesto sistema democrático en defensa de los derechos humanos declarados. Una asignatura que hasta el momento Guterres considera fracasada. También destaca la necesidad de una distribución equitativa de las vacunas, que hasta ahora está siendo sumamente desigual, e instó a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia. Es más, yo diría los propios laboratorios, ¿verdad?, para reducir las desigualdades extremas. Yo quisiera preguntar a la audiencia, ¿cuántos leyeron en algún diario o cuántos vieron esto volcado en algún noticiero? Y ya con esa pregunta me salgo del Power y ya me salí y me pongo en conversación con ustedes al responder las preguntas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, anonadados, agradecidos primero por la actualidad de todas estas sugerencias que tienen tanto tiempo y que seguimos en la misma situación. Gracias por su generosidad nuevamente, por querer estar con nosotros. En nombre del Consejo le agradezco y le quería comentar a los colegas que nos están escuchando de que esto no se va a quedar acá y que el 11, nuevamente a las 17 horas, como usted dijo, a la misma hora y por el mismo canal, nos vamos a volver a encontrar, porque bueno, estamos en una situación en la que otra vez ingresamos por unos 15 días de un nuevo decreto. Esto me obliga a mí a hacerle una pregunta que usted ya sabe que le voy a hacer, que tiene que ver con la educación de nuestros niños, y bueno, me voy a tomar este privilegio de hacérsela. Dígame usted qué opina con respecto
bueno, a este decreto nuevo que ha obligado que los colegios cierren, más allá de, bueno, por esta escalada que hay de este virus, y que obliga a que los niños vuelvan a estar encerrados nuevamente con todo lo que le puede traer psicológicamente, más allá del riesgo, ¿no? A la salud, pues la salud psíquica también es un valor, ¿no? Bueno, gracias de nuevo y lo dejo con mi pregunta y los dejo también diciéndole a los colegas que van a tener habilitados el micrófono para quien quiera preguntar. Bueno, primeramente, por supuesto que el punto de vista es científico-académico. Sí. Cuando uno estudia el desarrollo del sistema internacional, también tiene que decirle que no solamente en la resolución 120 de la Comisión Interamericana, el año pasado se estaba comentando la necesidad de reasumir pronto las actividades escolares en todo el mundo, sino que también UNICEF en octubre pidió encarecidamente cuanto antes reinstalar el sistema de la educación por los efectos colaterales que esto traía, más allá de una preocupación económica o lo que fuera, más allá de que si de pronto uno tiene que enfrentar una pandemia, lo lógico es que te enseñen y te eduquen a lo que se puede y cómo se debe hacer. Yo lo estoy dando como una reseña que preocupó a los científicos a nivel internacional. El tema de la educación y la devolución de la niñez cuanto antes a las escuelas con una presencialidad absolutamente controlada. Así que mucho más de allí no debo decir, lo único es que, o sea, sí de pensamiento político, todo el mundo sabe. Eh, por algo le puse a mi libro Comunidad Organizada, Niñez y Derechos Humanos. Estoy totalmente de acuerdo con esquemas de constitucionalismo social, que son los propios de 1949, tanto en Argentina, que reunió a filósofos en Mendoza, como los que ya venían trabajándose en México, principalmente en UNAM, como en la propia Constitución del 49 de Alemania y la anterior del 31 de España. El constitucionalismo social es claro. El derecho proveniente de las convenciones internacionales es el que le marca al político las paredes de lo que se debe o no se puede hacer. Después la manera, eso es construcción política y parte abiertamente con su concepto ideológico de la apreciación. No son malas las ideologías, así como no son malas las religiones, porque son herramientas fundamentales de la democracia, pero los que hablamos de constitucionalismo social, hablamos de límites, paredes, esquemas protocolares de los cuales no se puede salir. Con esto te digo, creo que está mal no buscar una presencialidad. Sí, la idea no es hacerle una pregunta política, sino estrictamente de derecho. O sea, más allá que el derecho sea político, es una respuesta de derecho con la altura que tiene usted, y que muchísimas gracias de nuevo por haberme respondido tan generosamente. No por nada, usted es embajador de la paz, así que no esperaba otra respuesta como la que me acaba de dar, más allá de que gracias por refrescarnos la información que, bueno, yo por mi parte no la tenía. También quería decirle, bueno, le agradezco por el fallo de Poblete, que no, tampoco lo leí, no sé quién más lo había leído, pero yo no lo leí, así que me voy a poner a estudiarlo. Muchísimas gracias. No sé si hay algún colega, Mara, ¿vos querés hacer alguna pregunta en especial? Si hay algún colega que quisiera preguntar, fue sumamente claro, muy generoso como siempre, y les recuerdo que el 11 lo volvimos a invitar, el Consejo estuvo por unanimidad de acuerdo a que él estuviera con nosotros, queremos ayudar a la formación, y además estas herramientas que usted nos está dando para agregarlas a las demandas, ¿no es cierto? Que aparezca estas convenciones internacionales en las demandas, en las demandas de alimentos, que no las he visto por ahí en muchas demandas de alimentos. Gracias por las herramientas que nos da. Un placer. ¿Alguien quiere hacer Perdón, tenemos una pregunta en el chat de la doctora Luján Couto. No sé si le quieren habilitar el micrófono para que la... Sí, doctora, ya la habilitamos. Para que se la... Por favor, ahí me silencia. Gracias. Sí.
Perdón, mi nombre es Mariano Couto. Estoy en el nombre de una de mis hijas quedó en el Zoom. No hice tiempo a cambiarlo. No, yo, bueno, lo que escribí en la pregunta y es lo que transmito es, en relación, me gustaría escuchar su opinión en relación a la recientemente sancionada ley del aborto, que legaliza el aborto o interrupción legal del embarazo, más que nada en función de la normativa internacional a la cual nuestro país adhirió, especialmente artículo 4 de la Convención Americana y demás normativa de orden constitucional. ¿Es necesaria una denuncia de esos artículos por parte de nuestro Estado? ¿No? ¿Tiene plena vigencia? Más que nada apuntando a esa cuestión constitucional que es la que me ofrece ciertos reparos, ¿no? Y lo felicito por la exposición, ahí lo expresé por escrito, pero bueno, aprovecho para decirlo muchas gracias. oralmente. Muchas gracias. Mire, es un tema vital, justamente. Me gustaría que la Corte Interamericana tiene ahora un análisis, un fallo, pero lamentablemente no creo que surja una mayor claridad sobre lo que estamos buscando. Sí tengo posición tomada, porque usted puede entrar en YouTube y ver mi exposición en el Senado en el 2018 sobre esta base. Estoy justamente explicando, a ver, le pregunto a un científico si hay vida en Marte y me lo dice y todo el mundo está de acuerdo con que hay vida en Marte. El drama principal en este tema, sobre el eje de la discusión, es justamente de que la ciencia me está diciendo cuando hay vida y el derecho también. Y de lo que sí puedo hablar es de lo que dice el derecho a través de lo que invoca la ciencia, y estoy hablando de lo que dice el derecho a través de la Corte Interamericana, que es nuestro sumo regional, y es en el caso de Artavia Murillo. En el caso de Artavia Murillo detecta por informe de los peritos que lo único que se puede llegar a discutir es cómo es el esquema de la vida potencial, pero que hay vida desde el cigoto y que es un distinto ADN en confluencia del ADN de los padres, y que ya hay vida. Ahora, si la vida es potencial o tiene que ver con el nacimiento, también acotaron el régimen de diálogo, porque dicen que hay vida humana a partir del implante en el útero materno. Con los avances de la ciencia en ese momento. Mire que después incluso hay un estudio de laboratorios de Gran Bretaña que dice que puede existir vida humana más allá de la necesidad de la mujer o del útero de la mujer. Esto es científico lo que comenta. Con lo cual entonces yo lo expresé en el Senado, es decir, cuando dos derechos se enfrentan, realmente está mal que decida alguna de las personas que ve sus derechos enfrentados. Es decir, una mami versus a su hijo, o un hijo versus a su mami. Y es terrible. Por ende, he hecho comentarios de situaciones de interrupción del embarazo que he tenido que recomendar como juez y que tienen que ver con que hay un tercero que sobre una vida en riesgo y una vida potencial decide, pero decide un tercero desde un enfoque de derechos humanos. Lo que nunca haría ni acepto que se haga es desconocer de que hay persona humana, porque en cierta medida es esa parte de la visión facilista que la verdad que ha llevado a una gran destrucción del marco de derechos humanos en el sistema continental. Ahora, desde el punto de vista del derecho, eso es Artavia Murillo, esa es la última jurisprudencia de la Corte, y ahora hay un caso versus Honduras, en donde entra un poco en análisis lo nuevo. Desde el punto de vista convencional legal, y usted, maravilloso, recuerda el artículo 4.1 que habla de que hay vida, primero, la convención dice claramente en el 1.2 que cuando nos referimos a persona estamos hablando de persona humana. Le digo por todas las construcciones de persona no humana que ha desarrollado nuestro derecho. Se trata de una persona jurídica, una SRL o una SA, hasta un animal como Sandra, la gorila del zoo, al cual se le dio por un juez de Cava
ese nivel para su protección. Pero ¿qué es la vida humana? Dice con claridad que es a partir de la concepción. Ese es el 4.1. En un articulado que está poniendo límites justamente a la pena de muerte. Es decir, y que está diciendo de que no puede haber pena de muerte tampoco con una mujer en situación de embarazo. Y que justamente lo que está recomendando es a Estados Unidos, más que nada, porque junto con Canadá son los que no contratan vincularmente la Convención Americana, a que saquen de su legislación la pena de muerte. Pero bueno, 4.1, vida a partir de la concepción. Nuestro régimen nacional, el artículo 19 dice que del Código Civil, aún con la reforma del 2015, sigue diciendo que la vida humana se considera a partir de la concepción. O sea, si no me reforman el derecho, si no me reforman el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, el derecho civil, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que es inconstitucional. Y si no nos salimos del Pacto de San José de Costa Rica, a no ser que la Corte Interamericana entienda otra cosa que hasta ahora no apareció, y llevaron por la jurisprudencia, debo decir que también es inconvencional. Eso es lo que manifesté, todavía no he encontrado algo que me modifique la postura. Muchas gracias por su generosidad y puede decir, si usted le quiere repreguntar, doctor Luján Couto. Luján no era, Luján era su hija. Sí, Mariano es mi nombre. Mariano. Sí, no, más que clara la respuesta, la verdad que muy didáctica y se la agradezco, muy clara. Bien, ¿hay alguna otra pregunta de algún colega que quisiera seguir preguntando? Ahí, bueno, después usted va a poder ver todos los comentarios, pero impecable, excelente disertación, está la doctora Zulima Undimey. La verdad es que no quiero nombrar a nadie porque hay muchísima gente que está haciendo comentarios y todos obviamente son agradecidos. Tenemos gente de México, de Paraguay. Usted enaltece nuestro colegio de abogados. La verdad es que muchísimas gracias. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Mara? No, estaba comentando de que tenemos público de Paraguay, de México, de distintos países de Latinoamérica, que el doctor Romano viene, el público se amplía, o sea, no es más que federal, sino ya es latinoamericana la convocatoria. También europea. Así que bueno, le quería agradecer. Sí, ahí había una colega que decía si me gustaría consultar sobre el doctor si tiene alguna postura sobre la educación sin escolarización. Ya lo contestó. Si quisiera decir algo más, en tanto nuestra legislación establece la obligatoriedad de la escolarización. Tengo algo para decir ahí, sí. Primero, bien. Porque se me ocurrió ver el chat que nunca lo veo. Ahí dice que hay alguien de Barcelona, Claudia Rodríguez. Mis saludos, Claudia. Mis abuelos catalanes se pondrían contentos de verte allí. Ahora, el tema es que con respecto a la escolarización, tal vez lo que esté preguntando, ¿en qué medida debe ser obligatoria el estudio con los márgenes del Estado? Que es algo que se está discutiendo mucho. Ahí me están diciendo que hay gente de México. En México tiene el artículo 3 de la Constitución, ha incorporado una reforma en el año 2009 que no me gustó, y se lo dije a los mexicanos, cuando hablan de que el Estado tiene el rectorado de la educación. Es decir, los padres están obligados a orientar a sus hijos, y el Estado lo que está obligado es a dinamizar ese encuentro familiar con lo que son los maestros y con la voz de los propios niños. Porque si no podemos construir una ideología a través de un gobierno de turno, y la forma en que se introduce la ideología es justamente en el sistema de educación. Si no, pregúntenle pregúntenle, lean algo de Manuel Levinas, filósofo del derecho. Él era ruso y bielorruso, discípulo de Heidegger,
y vivió toda la Alemania nazi, lo mismo que Hannah Arendt, justamente explicando el valor de la no ideologización de la educación. Bueno, es decir, la pregunta tira esta idea. ¿Es obligatorio? Hay algo que no solamente no es obligatorio, es antiderecho. Es decir, un Estado que imponga un modelo educativo y una visión educativa sin la dinamización de padres, maestros y alumnos en esa esfera. Bueno, muchas gracias, fue clarísimo. Gracias. Hay alguien desde Ushuaia que me está pidiendo que habilite el micro, que le quiere hacer una pregunta. Se llama Alejandro. ¿Usted lo conoce, doctor? ¿Alejandro cuánto? Desde Ushuaia. No. Ahí te digo. Vamos a habilitarlo, parece un colega, así que habilitémoslo. Hola, buenas tardes. No, hay dos. Ahí está. Sí, Buenas tardes. Le agradezco al Colegio de Abogados de Quilmes que me permite capacitarme a distancia y escuchar una exposición tan maravillosa como la que acabamos de escuchar. Y le quería preguntar al doctor si nos podría ampliar la información sobre la acción judicial iniciada por el tema de los Wichí, que es un tema muy interesante y bueno, me gustaría ver si nos puede informar cómo está esa causa, cómo está ese proceso, si nos puede dar alguna otra información sobre ese tema. Cómo no, doctor, un placer que nos acompañe. El tema Wichí es un tema que no viene de este gobierno, que justamente estaba en tránsito, sino que es antidiluviano, y tiene que ver con una problemática de construcción latinoamericana en donde no se está atendiendo claramente, por lo menos en nuestro país, el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución, y no se está atendiendo la Declaración Americana sobre personas indígenas. De modo que vienen sin control de lo que serían sus tierras, y encima la verdad que se han vendido esas tierras, talado árboles, y se ha cultivado, con lo cual se ha introducido no solamente una negación de la propiedad comunitaria. Cuando hablo de propiedad comunitaria, un punto muy esencial para nosotros los hombres del derecho, porque no es la propiedad privada como la entiende el derecho libertario, sino que tiene que ver como otro esquema que también lo hay, de visión de la propiedad, en este caso comunitaria. De modo que no solamente estamos frente a un desplazamiento, sino también a una afectación mediante la tala de árboles de su hábitat, contraviniendo todas las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también normas ambientales. Ahí sería interesante que vean la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, que ya algo estaba comentando en materia de hábitat. Pero lo cierto es que el perjuicio y la muerte de estos 33 chicos, cuando iniciamos la investigación, tiene que ver con desnutrición. Ustedes recuerdan, fue dramático, no había forma de detenerla, se dio durante diciembre, enero y parte de febrero del 2020, pero se advierte que la desnutrición provenía de una deshidratación por falta de agua. Y entre esas muchas cosas, claro, las aguas del río Bermejo, lo mismo que del Pilcomayo, contaminadas. Y también se había advertido que los mismos terratenientes que utilizan el glifosato como un agroquímico de control, le vendían, no regalaban, le vendían a adultos wichí los bidones de glifosato para que vayan a buscar agua al río. Entonces hay varios hechos criminales en investigación. Ya hay, por suerte, gente detenida, según me informan, desde Tartagal, que es donde, desde la UFI actuante, pero a nivel probatorio, a nivel que nos está mostrando, es una absoluta violación por parte de Argentina con respecto a derechos humanos válidos, y algo que está ocurriendo, me imagino, en otras partes del país, que no se entiende cómo es el vínculo con las comunidades indígenas. Y también algunas comunidades, o mejor dicho,
algunos efectores de esas comunidades que no entienden lo que es el sistema internacional de derechos humanos. Es decir, la declaración también es clara en decir que no pueden desalojarse de un concepto de nación argentina. Son hermanos argentinos que tienen derecho a una vida comunitaria con su propio lenguaje, sus propias también autoridades en participación. Hace poco hubo algo en Pehuen, doctor, por ahí me habla también por eso, en la Intendencia de Pehuen. En la zona del norte hay varios indígenas que son concejales, hasta uno intendente, me acuerdo en el pueblo, en la ciudad de Embarcación, en Salta. Es decir, la verdad que hay poca información y son temas de alto nivel conflictivo para el país, yo creo que por desconocimiento de las autoridades y de algunos enojados que no representan a toda su comunidad. Doctor, me llevaría a otra charla a explicarle esto porque me apasiona, como usted ve, más cuando está vinculado a... pasa que yo a mis 15 me fui a vivir allá con los matacos y tengo un vínculo especial con todo esto. Pero bueno, si quiere la seguimos ingrese a mi web y la seguimos por privado y le paso material, incluso la propia denuncia si lo quiere. Bueno, muy amable, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su generosidad. Nosotros, bueno, estamos medio llegando al límite. La no sé última. si hay alguna otra pregunta, una pregunta más. Y sí. Bueno, quería volver a... Hay dos solitas más. Hay dos la más, de la bueno. doctora Sandra Roa y de la doctora Blanca Estela Escurravera. Si le habilitamos, si comparten el tiempo y son breves las dos, la doctora Roa quiere hacer, creo, una referencia a la ley 27611, que es del año pasado, de diciembre, de la alimentación adecuada, o sea, la ley de los primeros 1000 días para los niños. Y la doctora Vera le pregunta la postura sobre el DNU, pero me parece que ya algo adelantó usted. ¿Empezamos por la doctora Roa? Dale, que Denise los puedes habilitar por fin. Sí, doctora, ya tiene habilitado. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, nunca me pierdo una charla del doctor, ¿no? Nosotros la quiso usted tampoco, que estaba el doctor. No, yo lo sigo, sí, porque hay que entender, hay que aprender lo que es el derecho a la paz y los derechos humanos, ¿no? Que bueno, no sé si se entiende o se interpreta en forma generalizada, como lo interpreta él, como debería interpretarse. En fin, con respecto a la alimentación, doctor, yo hice una referencia, ¿no? Con respecto a los primeros 1000 días, ¿sí? De alimentación, que no debe ser deficitaria y adecuada. Los primeros 1000 días comienzan con ¿cuándo? Cuando el niño nace, no. Cuando el niño empieza su desarrollo desde la concepción en el seno materno. Esto es normativo y obviamente lo dice la ciencia biológica, lo dice la medicina, lo dice la obstetricia, ¿sí? Este tipo de alimentación obviamente es hacia la madre y el facilitador hacia la familia, ¿no? El facilitador, obviamente, como lo dijo el doctor, no solamente es la familia, sino el Estado y la sociedad en su conjunto. Y esto tiene que ver justamente con una interferencia que hizo también un colega, desde cuándo empieza la vida. Si la alimentación es desde los primeros 1000 días, es cuando la mujer, hasta ahora es solo la mujer la que puede quedar en estado de gravidez, ¿sí? Es un derecho del niño, la alimentación hacia esa mujer que está embarazada, porque va a alimentar a su niño a través, ¿no? de la placenta. Y este tipo de planificaciones y facilitaciones lo hacen por lo general las ONG, ¿sí? Es decir, facilitar, ayudar, colaborar, también enseñar, porque
no hay un libro para ser, o un manual para ser mejores padres, ¿sí? Pero en estas organizaciones han llegado a la conclusión que algunas mujeres o algunas familias no siguen el programa, ¿sí? Doctora, y también usted le quería hacer alguna pregunta, es que estamos medios cortos con el tiempo. Sí, usted le puede hacer la pregunta, sí, gracias. La pregunta del doctor es, ¿por qué se ocupan más las organizaciones o las asociaciones civiles de este artículo 24 de la Convención y demás derecho a alimentación saludable, y no esta colaboración o obligación, digamos, del Estado y la sociedad en general, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? ¿Por qué son más los agentes, digamos, particulares que el propio Estado, ¿no? Empezando por el agua potable. Cuando investigué todo el tema de conflictos bélicos, incluso en Medio Oriente y demás, cuando uno ve las circunstancias operativas en el lugar, se da cuenta que la mayor entidad, la de Pierre Dunat, la Cruz Roja, que después da lugar a la Federación de la Cruz Roja y de la Media Luna, es una entidad, es una ONG, es una asociación civil que trabaja frente a conflictos humanos. Lo hemos tenido incluso en la crisis del hambre en Salta, está trabajando en esquemas de pandemia y demás. Yo creo que hay un Estado que no está sincerando como construcción su gran debilidad, porque detrás de él, indudablemente, hay proyecciones políticas ya articuladas de antaño que no quieren cambiar. Y por ende, si no cambia la gestión política, si es una construcción partidaria o ideológica, no le suma. Fíjese que nosotros somos el único país, lo he visto esto cuando voy al exterior, o cuando iba, que hablaba de cuestiones de Estado. Cuando nosotros hablamos de cuestiones de Estado es algo muy, muy importante, porque quiere decir algo que va a seguir sin perjuicio del gobierno y demás. Pero en realidad nosotros hablamos de cuestiones de Estado y no se entiende afuera esta cosa, porque es normal seguir políticas de Estado, si se quiere. Nosotros hablamos cuestión de Estado y en realidad lo que queremos decir es necesitamos políticas de Estado que superen el marco de las brechas y de la desideología. ¿Dónde hay políticas de Estado? Y la verdad que está habiendo más en la comunidad organizada, yo a eso me refiero cuando hablo de comunidad organizada, que dentro de la propia... Bueno, es un tema, yo pienso que los políticos deben replantearse todo y que eso es lo más sincero, pero que también nosotros en el mundo académico debemos dejar de tener un sesgo político y que lo mismo deberíamos como comunidad empezar a charlar de esta orientación que usted está dando, doctora, que yo apoyo integralmente por lo que sé todo el trabajo que hacen las ONG en el campo de la salud, la educación y el hambre de los chicos. Pero no se olvide usted que también son ONG que constituidas legalmente, después pasan a tener una personería jurídica que dependen del control del Estado. Con lo cual, tenemos ahí un gran vicio. Y no se olvide que es un concierto internacional de naciones-Estado, por eso se habla de Estado-parte, que tiene nada más que dos estados miembros adherentes, que son justamente la Cruz Roja y el Vaticano. Cuando yo estoy diciendo que se haga un poco como la ASEAN asiática, ¿cuánto antes deben ingresar entidades organizativas del cuerpo social a las decisiones de ONU? Hoy día las decisiones de ONU pasan por nada más y nada menos que el desencuentro que tiene China con Estados Unidos. Y eso es vergonzante. Y el derecho a la paz está colgado justamente de una construcción internacional democrática que no estamos sabiendo hacer. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Nuestra cabeza está allá cuando usted habla, así que muchas gracias. Claro. Alguien, había otra pregunta más, ¿no? Hay una pregunta de la doctora Blanca Escurravera que se refiere a la constitucionalidad, entiendo, del DNU, que limita o que restringe la escolaridad presencial, de la cual ya el doctor algo adelantó,
Y también hay una pregunta de la doctora Jimena Castillo, a ver si la puedo leer rápido, Jimena Castellano, que quiere preguntar respecto a la figura del abogado del niño como acceso a la justicia y cumplimiento de las garantías mínimas. Sería la última. No Abril sé, y Denise, ¿cómo terminamos organizamos? con, bueno, nuestra comisión es la Comisión de Abogados del Niño, así que le vamos a dar el pase a la doctora, y con esto terminamos, nos despedimos. Les recuerdo que nuevamente que el 11 el doctor nos va a volver a acompañar, gracias a nuestro presidente, el doctor bienvenido Rodríguez Basalo, que nos permitió, y el consejo, que él también estuviera de nuevo acompañándonos, y su gratísima amabilidad de querer estar con nosotros. El 11 a las 5 de la tarde. Abrirle el micrófono por favor, a la doctora Denise. Muchísimas gracias. También siempre los empleados del colegio están ahí firmes. Gracias. Gracias a usted, doctora. Ya la doctora Castellano tiene el micrófono habilitado. Gracias. Muchas gracias. No la escuchamos. Ahí, muy bajito, sí. No se escucha, ¿no? Doctora, doctora, no la podemos escuchar. Hola. Mara, ¿vos habías dicho lo que preguntaba la doctora? Si querés te lo puedo Sí, por favor. leer. Decilo porque se ve que no no funciona así. Ahí voy, Le vamos a hacer ahí voy. Un segundito. Quisiera preguntar al doctor su visión respecto al abogado del niño como figura que garantiza el acceso a la justicia y el cumplimiento de las garantías mínimas del procedimiento que establece la ley 26061. Menos mal que no le dimos el micrófono. Vea, doctora, usted sabe que tengo un libro que se llama Abogado del Niño, así que como darle media vuelta a un forá. Cuando hablé, y de paso comento un poco lo que Blanca Escurra Vera estaba preguntando, en abril sobre la resolución 120 de la Comisión Interamericana, ahí expliqué cabalmente todas las preocupaciones o los límites y los cuidados que tenía que tener el Estado en función de la convencionalidad y la constitucionalidad de lo que se hiciera. Ustedes se acuerdan que cuando ingresó la pandemia había una gran discusión política internacional en cuanto a si no sería bueno, incluso algunos decían, llegar a tomar cierto esquema de autoritarismo por parte de los estados para controlar la pandemia, e incluso ponían ejemplo a la propia China. En este interín yo estaba comentando que bajo nuestra visión de derechos todo lo contrario, y en ese interín también estaba comentando justamente la necesidad de movilizar no solamente el ambiente escolar en una construcción combinada padres, maestros, niños, y que el Estado fuera defendiendo un poco ese protagonismo de decisión para pasar a ser lo que es un Estado facilitador, proveedor. Y también está hablando sobre qué pasaría si el Poder Judicial empezara a declararse a sí mismo en cuanto a esencialidad, que para mí debiera, y qué pasaría si los abogados del niño fueran reconocidos como personal esencial. Hubiésemos evitado muchos casos de violencia o abuso intrafamiliar con respecto a niños por el solo hecho de tener abogados voluntarios que fueran a su escucha. Y hubiésemos tenido también un gran valor de auxilio a la justicia, que en mi visión del abogado niño, doctora, para que usted lo entienda, se lo simplifico. Creo que el chiquitaje de pensamiento a veces lo lleva a tratar de embocarlo en un problema sobre la capacidad y edad de madurez de un chico. Y el abogado niño es persona defensora de derechos humanos. Los chicos tienen derechos humanos, tienen personalidad jurídica, él tiene que ir en valor de esa representatividad, y bueno, a mí me hubiese encantado y me encantaría que estuvieran declarados como personal esencial, con lo cual ayudaría a la supervisión de muchos casos y a la continuación de muchos casos que en los juzgados, nuestros juzgados van a archivo.
¿Contesté las dos o falta algo más? No, contestó todo. Bueno, hay en el permiso para circular ahora, bueno, apareció también los servicios jurídicos y hay una parte en donde, bueno, puse abogado del niño, a ver, no sé qué me sale porque lo pedí anoche justo, así que al nuevo permiso de circulación vamos a ver qué sale. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Tan generoso, nos vemos en breve. Y a todos quería reiterarles sobre la página del doctor, si ustedes querían ver más el amplísimo currículum del doctor y además este Power, que también va a ser subido al colegio. Bueno, los invitamos, Mara Granja puso el link para que ustedes se pudieran referenciar. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, tengamos la vibra alta en estos 15 días y esperemos que todo esto vaya a mejorar. Gracias, Denise. Gracias al Colegio de Abogados por todo lo que nos da. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias a usted. Gracias. Nos vemos.